Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted esté actualizado de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Mucha atención porque hay una noticia importante. Camilo González Pozo va a dejar de ser el jefe negociador del gobierno en los diálogos con las disidencias de las FARC, comandadas por alias Calarcá y alias Andrei. La carta de renuncia de Camilo González Pozo fue dirigida al presidente Gustavo Petro y a María Paz Lara Camacho, quien es la encargada de la Consejería Comisionada de Paz durante la ausencia de Oti Patiño. Toda la información sobre esta renuncia importante en el marco del proyecto de la paz total del presidente Gustavo Petro la tiene Sergio Barbosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Camilo González Pozo, quien se venía desempeñando como coordinador de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos con las disidencias de las FARC, presentó su renuncia formal al presidente Gustavo Petro, alegando cambios sustanciales en las condiciones de las conversaciones de paz y la necesidad de una reestructuración en la mesa. Fue por medio de una misiva dirigida al jefe del Estado, en donde González explicó que la dinámica de las negociaciones con los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes ha variado significativamente, lo que hace necesaria una revisión de la delegación y el funcionamiento de la mesa de diálogo. Además, señala que este proceso de reestructuración ha venido adelantándose desde enero de este año. González agradeció al presidente Petro la confianza depositada en él para liderar la coordinación de la delegación y reiteró su disposición para seguir colaborando con los esfuerzos por la paz una vez retome sus labores en Indepaz. Se conoció además que Gloria Quinceno queda de jefe negociadora y ella ya hacía parte de esa delegación. 12 del día, 7 minutos. Gracias, Sergio. Y cambiamos de tema porque seguimos hablando del desempleo en Colombia, que sigue cayendo y volvió a estar por debajo del dígito, pero la gran mayoría de quienes están encontrando trabajo lo están haciendo en la informalidad o también a través del llamado rebusque. Marcela Peña. El desempleo bajó con fuerza y llegó a 9% en mayo, la cifra más baja desde 2017, hace más de 8 años. El empleo en el rebusque y la informalidad está disparado. Más de 612,000 personas nuevas consiguieron trabajo como trabajadores por cuenta propia. Mientras tanto, la empresa privada aportó 243,000 puestos de trabajo. En contraste, se están acabando empleos con el Estado, 102,000 plazas menos que el año pasado, y están desapareciendo también pequeños negocios. Estos se cuentan en la categoría de empleos de patrones y empleadores. Según el DANE, el transporte es el sector que más está generando puestos de trabajo en el país. En contraste, tanto la industria como la construcción siguen destruyendo empleos. Marcela, gracias. Con las noticias del desempleo en Colombia, y el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, sancionó 2 leyes más a pesar de haber sido objetadas por el presidente de la República. Una de ellas es la que ofrece subsidios para la instalación de redes de gas natural en viviendas de interés social e interés prioritario. Andrés Carmona. La sanción de estas 2 leyes las hizo el senador conservador en atribución de los artículos 167 y 168 de la Constitución, que establece que cuando las objeciones presidenciales fueron presentadas por fuera de tiempo y cuando el primer mandatario no sancionó y promulgó las leyes dentro del plazo establecido por la ley, será el jefe del legislativo quien tendrá la potestad de sancionar y promulgar estas leyes. Una de ellas tiene que ver con la implementación de un subsidio del 70% para la conexión a redes de gas domiciliario en viviendas BIS y VIP, con lo que se proyecta beneficiar a 1,6 millones de personas quienes actualmente estén en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. El senador Cepeda. Esta ley representa una valiosa oportunidad para 1,6 millones de familias colombianas que todavía cocinan con leña, para que puedan migrar a una fuente de energía más económica y menos contaminante en sus hogares. La otra ley tiene que ver con la implementación de medidas para fortalecer la protección de los humedales en Colombia, integrando estos ecosistemas al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y al Sistema Nacional de Cambio Climático, estableciendo parámetros claros sobre qué actividades productivas son permitidas y cuáles no en estas áreas. 12 del día, 10 minutos, y desde la Cámara de Representantes le respondieron al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien dijo en las últimas horas que desde hoy quedaban convocadas las sesiones extras para discutir la reforma pensional. Al ministro Benedetti le recuerdan que aún no hay decreto y que no se puede convocar al Congreso por medio de redes sociales, en este caso por medio de un trino. Mateo Piñeros.
Recientemente la Corte Constitucional ordenó devolver la reforma pensional a la presidencia de la Cámara de Representantes para que se subsane el vicio de procedimiento que se dio durante el trámite del proyecto. Desde entonces, el gobierno ha anunciado que convocaría sesiones extra para que la Cámara realice el debate de la pensional. La Sala Plena de la Corte Constitucional hizo la notificación formal del auto al gobierno el día de hoy y el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que a partir de este viernes queda convocada la Cámara a sesiones extra. Sin embargo, desde el Centro Democrático, algunos congresistas le han dicho a Benedetti que aún no hay un decreto que convoque formalmente a las sesiones. El representante Cristian Garcés señaló: señor Benedetti, el Congreso se convoca es por decreto a las extras. No lo hace la Corte Constitucional ni usted con un trino. El Congreso debe ser notificado por la Corte sobre el auto de la pensional y su gobierno debe expedir el decreto convocando a extras. Recordemos que en este momento el Congreso se encuentra en receso legislativo. Y la unidad, gracias Mateo, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo inició la reconstrucción en Paratebueno y en Medina, Cundinamarca, que fueron dos municipios de los más afectados por el temblor que tuvimos en el país el pasado 8 de junio. Cristian Correa. Ante las graves afectaciones en Medina y Paratebueno, Cundinamarca, el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, inició el Plan Integral de Reconstrucción para estos municipios. La iniciativa cuenta con el apoyo de los Ministerios de Vivienda, Educación y Hacienda y se enfoca en la rehabilitación de viviendas, instituciones educativas y sistemas de agua potable y saneamiento básico. Carlos Carrillo es el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La UNGRD, como coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, lideró la primera mesa interinstitucional en la que participaron, entre otros, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y otras entidades del Estado. El enfoque de este plan de reconstrucción es territorial y cultural y busca no solo reconstruir las estructuras físicas, sino también garantizar soluciones habitacionales adaptadas al contexto local. Y nos vamos ahora para la ciudad de Cali, porque las 3 estaciones de gasolina al servicio de las disidencias de las FARC en el Valle del Cauca y también en el departamento del Cauca, que fueron clausurados por la Fiscalía, facturaron más de 24.000 millones de pesos. Hay pronunciamiento de la gobernadora del Valle. Hugo Mario Palomar. Las 3 estaciones de gasolina ubicadas en las montañas de Jamundí Valle y la zona rural de Morales Cauca estaban al servicio de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Abastecían de combustible los vehículos del grupo armado, los laboratorios de cocaína y la maquinaria utilizada para la minería ilegal. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien hizo la denuncia hace 15 meses, dijo que la cantidad de combustible que salía de estas estaciones era casi la mitad del combustible que venden las estaciones de Cali. Su consumo de gasolina era más o menos 1.700.000 galones. Para que ustedes sepan, es más o menos la mitad de la gasolina que vende Cali en el año. Gracias a la Fiscalía se logró identificar quiénes eran las personas, capturar las personas, pues por supuesto inactivar estas estaciones de gasolina. La gobernadora también pidió que sea intervenida una carretera ilegal de 14 kilómetros construida por las disidencias para movilizar la droga desde Jamundí hacia el Pacífico, así como se intervino las 3 estaciones de gasolina que reportaron ventas el año pasado por más de 24.000 millones de pesos. En Colombia son las 12 del día, 14 minutos. La policía en Villavicencio desarticuló una red de sicarios que reclutaba jóvenes para cometer homicidios al servicio de grupos ilegales. Esta banda sería la responsable de más de 30 homicidios en la capital del departamento del Meta. Carlos Andrés Pérez. Esta banda funcionaba como una oficina de sicarios al servicio de actores criminales que ya se encontraban privados de la libertad. La banda reclutaba jóvenes para cometer los crímenes. En varios operativos fueron capturadas 4 personas, 3 hombres y una mujer. El cabecilla ya pagaba una condena en casa por cárcel. Al respecto, el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad. Que alias Viejo Molina es un actor criminal recurrente que se encontraba con detención domiciliaria. Esta persona era coordinador de la red sicarial encargado del reclutamiento de jóvenes para la oficina de sicarios. Alias Rubelito, se pudo determinar que a pesar de su corta edad era uno de los sicarios más peligrosos de la organización. La mujer capturada era la suegra de uno de los sujetos y según las autoridades era quien escondía las armas de fuego. Esta banda, según la policía, sería responsable de por lo menos 30 homicidios cometidos en los últimos años en Villavicencio. 12 del día, 15 minutos. Entre tanto, 4 toneladas de cocaína fueron incautadas en las últimas horas por las autoridades en el Cesar y también en el Mar Caribe. Justo antes ya estaban listas para ser enviadas a Estados Unidos y también a Europa. José Palma.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmó por sus redes sociales 2 operativos realizados en Cesar y en el Mar Caribe, en los que se logró la incautación de 4 toneladas de cocaína listos para ser enviados a Estados Unidos y Europa. Precisamente informó que en el primero de ellos hubo colaboración del FBI y autoridades de República Dominicana, con quienes se detectó una lancha rápida en el Mar Caribe cuyo interior tenía 3.515 kilos de cocaína pertenecientes al Clan del Golfo. Sánchez apuntó que la droga tendría un valor de $42 millones y por ello se evitó la distribución de 8.7 millones de dosis en los mercados internacionales. Además, habló de la incautación de media tonelada de cocaína en un camión en Curumaní, Cesar, dejando la captura de una persona. Y la empresa de aseo de Bucaramanga, EMAP, confirmó que redujo en un 84% la población de gallinazos en el relleno sanitario El Carrasco, que estaba poniendo en riesgo la operación aérea en el aeropuerto Palo Negro. Muchos de esos pájaros siempre ponían en situación delicada a los aviones. Verónica Rincón. Con estrategias que hacen parte de un plan ambiental, la empresa de aseo de Bucaramanga logró la reducción en un 84% de la población de gallinazos negros en el relleno sanitario El Carrasco, con lo que ha mitigado el riesgo para las operaciones aéreas del aeropuerto Palo Negro. Entre el 2017 y 2025, la población de estas aves de carroña pasó de 3.529 a 500 aves. Laura Lozano, bióloga de El Carrasco, explicó cómo se logró el control. El ahuyentamiento manual sin causar lesiones a los individuos, el cubrimiento diario de los residuos sólidos, la exclusión y modificación del hábitat. Por el manejo ambiental, el relleno sanitario El Carrasco se ha convertido en un ecosistema diverso donde hoy conviven 77 especies de aves, 8 especies de mamíferos, 4 anfibios y 16 reptiles. La noticia internacional. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó que por primera vez en 3 meses logró introducir material médico en la Franja de Gaza. Se trata de 9 camiones con 2.000 bolsas de sangre y otras 1.500 de plasma. Además, la ONG Médicos Sin Fronteras exigió a Israel que desmantele de manera inmediata el sistema de reparto de ayuda de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza, gestionada por contratistas estadounidenses. En el mes que lleva operando, 549 personas han muerto en sus puntos de reparto, según las autoridades gazatíes, que son controladas por Hamás, por lo que Médicos Sin Fronteras denuncia que se trata de una farsa que encubre una matanza bajo la fachada de ayuda humanitaria. De otra parte, el diario israelí Haaretz publicó que soldados israelíes recibieron órdenes de disparar contra la población civil que se concentra en esos puntos de reparto, incluso tras confirmar que no representan ninguna amenaza. El ejército israelí, las fuerzas de defensa, el FDI, negó que haya esas órdenes de disparar a los civiles que se acercan a los puntos de suministro. En el otro frente de guerra, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dio instrucciones al ejército para que prepare un plan de represión contra Irán tras su guerra aérea de 12 días. Dicho plan incluye mantener la superioridad aérea de Israel, prevenir el avance nuclear y la producción de misiles, y responder a Irán por apoyar actividades terroristas contra Israel. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Estados Unidos porque el Real Madrid comunicó que tendrá una nueva baja. Se trata del defensor austriaco David Alaba, al que se le diagnosticó una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. El club no especificó el tiempo de ausencia, indicando además que el jugador quedará pendiente de evolución. Alaba, que estaba a punto de regresar tras una lesión de menisco, se vuelve a encontrar con un nuevo contratiempo que impedirá jugar en lo que resta del Mundial de Clubes. Recordemos que el Real Madrid se clasificó como líder de su grupo y se medirán los octavos de final el próximo martes con la Juventus. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia la reconocida banda mexicana Camila por la confirmación de conciertos en Colombia en medio de su gira mundial. La icónica banda, formada en 2005 por Pablo Hurtado, Samo y Mario, conquistó América Latina con sus baladas románticas y letras emotivas. Su primer álbum, Todo Cambió, los catapultó a la fama con éxitos como Abrázame, Coleccionista de Canciones y Mientes. Aunque en 2013 anunciaron su separación, en 2023 los integrantes se reencontraron con el sencillo Fugitivos. En el marco de su gira Camila Regresa Tour, la banda anunció su llegada a Colombia con conciertos en Bogotá el 24 de septiembre, en Medellín el 25 y en Cali el 27. La banda confirmó que la venta de entradas se habilitará desde el martes 1 de julio. Además, prometieron un show sin precedentes. Estas y más tendencias en blurradio.com.